Paz y bien, hermanos, bendiciones en el nombre del Señor. Los saludo nuevamente, su hermano Eleazar Cruz. Y continuamos con la segunda parte del tema que tenemos pendiente relativo al New Age. En la parte anterior vimos las creencias del New Age relativo a ecologismo, panteísmo y gnosticismo. Y bueno, ligado a este gnosticismo, esoterismo, ocultismo, están la pseudociencia. La pseudociencia, como su nombre lo dice, pseudo, realmente no son ciencias y por lo tanto no se puede probar los fundamentos de estas ciencias porque no son ciencias. Así los promotores del New Age están afanadísimos por comprobar estas ideas y técnicas científicamente y de hecho abusan de las observaciones de la física subatómica para sacar aplicaciones a la vida espiritual del hombre. Por ejemplo, se empeñan en borrar la frontera entre materia y espíritu, entre la vida biológica y la conciencia humana, afirmando que todo, a fin de cuentas, no es más que energía irradiada por el cosmos. Nuevamente la famosa energía irradiada por el cosmos. Pero utilizan ellos estas técnicas de física subatómica, sobre todo en personas que no conocen de ciencia. Y la gente se deja apantallar por ellos y dicen, sí está relacionado con la ciencia, es científico. Y al ser científico muchos pierden el miedo pensando, no, ¿será esotérico? No es esotérico, no es ocultismo, no, es científico. Y por ahí muchas personas se dejan amarrar por el New Age, inclusive gente de la misma iglesia católica. Yo conozco católicos que creen en algunas cosas de estas, de que no, sí, es que es científico. No es científico, te dejaste engañar. Lo que pasa es que no conoces bien acerca de la teoría atómica, de las partículas subatómicas. Así entonces, el New Age considera la astrología, la ufología, que es la investigación de los ovnis, como ciencias, a la par como se considera la física o la química. Pero los expertos científicos reales se distancian del New Age y generalmente deploran estas conclusiones que no tienen fundamento. Así que ningún científico serio considera reales las fantasías científicas del New Age. Pero sin embargo, quienes sí han, en el campo en donde sí se ha visto susceptible esta manipulación, es en el de la psicología y en el de la biología. Ya que a partir de las investigaciones del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, y las teorías del inconsciente colectivo y de los arquetipos de su discípulo Carl Gustav Jung, ha habido una sucesión muy variada de corrientes en la psicología que se relacionan en mayor o menor grado con las ideas y terapias del New Age. En particular la así llamada psicología transpersonal, fundada por un psicólogo italiano llamado Roberto Assagioli. Él pretende ir más allá de la experiencia psíquica del individuo en una búsqueda de una conciencia colectiva superior que sería la puerta al descubrimiento de un principio divino que según él yace en el fondo de todo ser humano. Se ven como la relación que tiene con el New Age. Lo divino nace en el fondo del ser humano y no es un ser como el que nosotros conocemos, nuestro Dios, Yahvé, Jesucristo, el Espíritu Santo. Y de ahí nace una multitud de técnicas típicas del New Age: el biofeedback, la hipnosis, el rebirthing. Y en el caso del biofeedback, el biofeedback es una técnica que puede utilizarse para aprender a controlar las funciones de su cuerpo y que se utiliza a menudo como una técnica de relajación. Es un tipo de terapia que controla las funciones fisiológicas del paciente, según ellos, para mejorar su salud. Y no solo su salud física, sino psíquica. Eso es lo que ellos prometen con ese biofeedback. Y es un campo de la psicología. En el caso del rebirthing, que significa renacimiento, ya siendo la traducción al español, es el nombre abreviado con el que se le conoce en varios idiomas al Rebirthing Breathwork, que es una supuesta terapia inventada por un empresario en Estados Unidos en 1960, que son ejercicios de respiración sostenida, sin interrupción, exhalación, y cuyos seguidores creen y afirman que pueden hacer que una persona rememore hasta el nacimiento, y de ahí su nombre abreviado, y aún antes, incluso hasta la concepción. Dicen ellos que podemos regresar con esta técnica. Son técnicas del New Age. Y bueno, también en New Age se utiliza mucho la provocación de estados de alteración de conciencia, inclusive con el uso de drogas alucinógenas. Todo esto es técnica New Age. Junto con estas ciencias o terapias o técnicas utilizadas en la ciencia, vienen una serie de terapias alternativas que han surgido precisamente
por esta visión integrada de facetas biológicas y psicológicas y espirituales, una mezcolanza. Y también como reacción contra la mentalidad positivista que a veces se caracteriza en la práctica de la medicina. Y entonces aquí donde también es frecuente las exageraciones y los abusos del New Age en este campo de la medicina holística, que basa sus métodos de sanación en la interrelación entre cuerpo, mente y espíritu. Aquí es donde entra el New Age. Por ejemplo, la cromoterapia o la sanación a través de los colores, la curación a través de las auras o campos energéticos que nos rodean, y el Reiki, que promete recuperar ese equilibrio de energía personal por la ampliación de la energía universal a través de la imposición de mano a diversas partes del cuerpo. En el punto muy específico del Reiki, ellos mezclan también esta supuesta energía que está según alrededor del ser humano, campos magnéticos según, lo mezclan con angeleología, con la fuerza de los ángeles, con el poder de lo divino, y ya ahí combinan al Dios judeo-cristiano con los ángeles que tienen nombres extraños, que según son los que te dan el poder para sanar, y que son los que te sanan, ¿verdad? Según los ángeles son los que te sanan, ángeles que en mi vida había oído, ahí en Reiki se mencionan demasiado, y nosotros sabemos que ningún ángel, ningún santo, ni la Virgen nos sanan. Ellos pueden ser intercesores, los ángeles, los santos, la Virgen son intercesores, pero quien sana es nuestro Señor, ¿no? Entonces yo no puedo darle poder a un ángel de que, sí, el ángel me sanó. Yo no puedo decir eso. Eso no es cristiano, no es católico. Y esto de la energía electromagnética que rodea al ser humano no tiene prueba científica de ser. Esta energía que sostiene al humano por fuera, electromagnética, los imanes, todo ese asunto de los imanes, no sé si lo han escuchado también, técnicas de imanes para relajación y para curación. Los imanes son los que te curan porque hay un desequilibrio en el campo magnético. No existe tal cosa, eso no está probado por la ciencia. Esto da pie entonces que entre New Age con su mezcolanza de pseudociencia y lo mezcla con otros dioses y con otras técnicas, y que los maometanos y que los hindúes y los budistas y que los chakras, y que eso no existe. Eso es creación del New Age, eso no es cristiano. Otro método, otra metodología que utiliza el New Age es la de los programas de potencial humano que no tienen pues un fundamento sólido científicamente hablando, como lo es la dianética, por ejemplo, el método de control mental Silva, la meditación trascendental. Esto lo que produce es una cantidad inmensa de gráficos y reportes que supuestamente certifican la solidez de esas afirmaciones, y todo con un lenguaje pseudocientífico. Y esto mismo está en sus libros y discursos, para dar la impresión a la gente que no conoce de ciencia, y a la que la conoce pero no la conoce bien, para crear la impresión de que es un procedimiento ampliamente comprobado. Y puede ser que algunos de sus clientes experimenten a lo mejor un bienestar inicial, que logren una mejor tranquilidad, o que adquieran el hábito de una mayor concentración en el trabajo, o que se les haya prometido. Pero muchas veces esos programas encubren una visión defectuosa del hombre, del mundo y de Dios. De forma imperceptible llevarán al participante, o sea, a la persona que está dentro de ese programa, a afirmar o aceptar lo que el sentido común y la fe cristiana rechazan. A mí me ha tocado platicar con gente que se dice cristiana o católica, ya sea porque son protestantes o porque son católicos, que dicen, sí, yo creo en la doctrina de Jesucristo, pero también creo que tenemos un poder de autosanarnos, ¿no? Y eso está en contra de la doctrina cristiana. Muy bien. Enseguida vamos a ver por qué el New Age es incompatible con el Evangelio. Tenemos que darnos cuenta que hay un relativismo religioso, espiritual y moral en el New Age, cuya meta del New Age es meter al hombre en su cabeza a lo que llaman sus ideólogos del New Age como un nuevo paradigma, es decir, una forma totalmente diversa de verse a sí mismo y de percibir la realidad. Según esto, el hombre, para poder realizarse plenamente y transformar su mundo, va a tener que darse cuenta de que él es parte de un ser cósmico único, que está en plena evolución hacia la conciencia perfecta de sí. Nos damos cuenta que es totalmente anticristiano. La conciencia humana, a pesar de su aparente individualidad, no es más que el penúltimo estado evolutivo de la revelación de la conciencia cósmica. Otra vez, cosas totalmente paganas. El New Age también enseña que el destino último del hombre
no es su salvación liberadora de una naturaleza caída. O sea, en el caso de nosotros que estábamos unidos con Dios y que comete Adán y Eva el pecado y perdemos esa condición de estar ligados a Él, sino el de disolverse, vamos a subrayarlo, disolverse en el anónimo océano del ser como una gota de agua. ¿Qué significa? Que nadie se va a dar cuenta, no existimos nosotros como personas, simplemente nos transformamos en la naturaleza y perdemos nuestra condición humana y nuestra conciencia por unirnos a la naturaleza. Entonces el New Age nos quiere convencer de que las cosas, así como las vemos actualmente, la cultura, los conocimientos, las relaciones familiares, la vida, la muerte, las amistades, los sufrimientos, el pecado, la bondad, etcétera, todo es una ilusión, meramente una ilusión, y que es producto de una conciencia no iluminada. Volvemos otra vez con la iluminación, una mezcla de doctrinas incompatibles con el cristianismo. El paso de la afirmación de que todo es Dios, o la afirmación de que no hay ningún Dios fuera de ti mismo, es pequeño, y el New Age lo da con aires de una autosuficiencia humana. Los hombres no requerimos de Dios, según el New Age, porque nosotros somos autosuficientes. Todo es Dios, y de que no hay ningún Dios fuera de nosotros mismos. Niega entonces la existencia de nuestro Dios. Entonces, este pensamiento del New Age, donde la revelación de Dios en Jesucristo pierde su carácter singular y irrepetible, muchos entonces serían los Mesías que han aparecido a lo largo de toda nuestra historia, es decir, maestros especialmente iluminados que se presentan para guiar a la humanidad. Así entonces Krishna, Buda, Jesús, Quetzalcóatl, Mahoma, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden venir incluso todavía nuevos iluminados, según la idea del New Age. Todos ellos son simplemente profetas de una misma talla, con un mismo mensaje. Entonces así el cristianismo resulta ser poco más que un periodo pasajero de la historia. Nos damos cuenta entonces la magnitud de lo que New Age hace, no solo en nuestra religión. Nosotros nos preocupamos por la nuestra, ¿verdad? A fin de cuentas. Pero eso es la repercusión, y es tan lenta, es tan progresiva, que no nos vamos dando cuenta. Si tenemos una fe débil, si tenemos un conocimiento débil de nuestra doctrina, de nuestra iglesia, de Jesucristo, de la Biblia, pues fácilmente seremos presa de estas ideas del tipo New Age, y nos dejamos guiar por la televisión, por los libros, por el cine. De ahí la gran importancia, hermanos, de que nos instruyamos, de que estudiemos la Biblia, de que aprendamos nuestra doctrina, que estemos cerca de la iglesia para no dejarnos influenciar por el New Age ni por ideas parecidas al New Age. Continuamos entonces con las incompatibilidades del New Age con el Evangelio. Ellos tienen una teología global, el New Age tiene una teología global, donde rastrea las huellas de la revelación divina en todas las expresiones religiosas conocidas, en búsqueda de un común denominador que puede servir como punto de encuentro para todas las religiones. En pocas palabras, hacer un Dios a modo. Tomo todas las religiones, al ser únicamente sus máximos exponentes, profetas simplemente, y estar seccionados en ciclos. Entonces el cristianismo ya pasó su época, según esto, así como han pasado todas las anteriores épocas. Y esto hace entonces que nosotros veamos a Jesucristo como alguien pasajero, un profeta más, un camino, alguien que sirvió para el camino de la iluminación. Y esto no es compatible de ninguna manera con el Evangelio, ya que desafortunadamente en la práctica se nos suele olvidar a muchas personas que la revelación es iniciativa de Dios, que no es una invención de los hombres, y que tiene su culmen y su expresión definitiva en la encarnación del Hijo único en la persona histórica de Jesús de Nazaret. Esta teología frecuentemente vacía al cristianismo de su contenido excepcional para emparejarlo, ponerlo a la par de otras creencias. Cuando esta corriente aparece abierta o veladamente en las enseñanzas de algunos seminarios y centros de estudio católicos, no puede menos que suscitar una honda preocupación en el corazón de los fieles y de sus pastores. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar por el New Age. Jesucristo no es similar a Mahoma, no es similar a Buda ni a Krishna. Jesucristo es Dios para nosotros y forma parte del plan de Dios para nosotros. Nada de iluminaciones, ni mezclar budismo con hinduismo, ni con cualquier otra creencia extraña, ¿no? Y así,
continuando con esta incompatibilidad con el Evangelio, viene la parte de la reencarnación. Me ha tocado escuchar católicos, no uno ni dos, muchos, que se dicen católicos, porque realmente si fueran católicos sabrían que la reencarnación no es compatible con el cristianismo. Esta idea de que el yo personal del ser humano viva varias experiencias en forma cíclica, cambiando solo de cuerpo a lo largo de centenares o miles de años hasta lograr su iluminación definitiva, algo que no es compatible con el cristianismo, es algo totalmente irreconciliable, precisamente con nuestra fe cristiana. La creencia de la reencarnación afirma que la identidad personal e irrepetible de cada hombre es una ilusión, o por lo menos que esta identidad es independiente del cuerpo que tiene cada uno y manifiesta desdén para el sentido profundo de la corporalidad humana y menosprecia el valor de la libertad y de las responsabilidades morales de cada hombre. Pero ¿qué es lo realmente más preocupante de la reencarnación? Es que esta reencarnación es abiertamente contraria a la revelación cristiana. Si la reencarnación fuera cierta, entonces Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Esto dice Hebreos capítulo 9, versículos del 26 al 28. No podemos negar entonces que la muerte nos va a alcanzar a todos los hombres como un desenlace para acabar nuestra existencia aquí en el mundo. La vuelta a esta vida no es posible y no se da. A esta vida se sigue una transformación total y eterna de cada individuo, no una sucesión de vidas y muertes sin fin y sin sentido. Cristo venció la muerte de una vez por todos y somos partícipes de su victoria. Nos dice 1 Corintios capítulo 15 versículos 52 al 54, dice lo siguiente: porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados, y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de la inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. Continuamos, hermanos, con el siguiente subtema dentro de la incompatibilidad del New Age. Con el Evangelio tenemos la meditación no cristiana. Estas meditaciones no cristianas nacen dentro de otras religiones, como por ejemplo el Zen, el Tai Chi y todas esas, el yoga. Nacen en sectas o nuevos movimientos religiosos, como es el caso de la meditación trascendental y la meditación dinámica. Tenemos que saber que en estas meditaciones, sus posturas, los ejercicios que vienen con ellos, tienen un fin religioso y que paso a paso orientan a la practicante hacia un absoluto impersonal. Aun cuando se realizan en un ambiente cristiano, el sentido interior, intrínseco de los gestos permanece intacto, que tiene que ver con un sentido religioso de donde viene. Así, por ejemplo, el yoga, cada posición tiene que ver con algo relacionado al budismo. Las formas de meditación no cristianas son en realidad prácticas de concentración profunda y no de oración, a través de los ejercicios de relajamiento y la repetición de un mantra. Un mantra es una palabra sagrada. Se trata de sumirse en las profundidades del propio yo en búsqueda del absoluto anónimo, algo que es incompatible totalmente con el Evangelio, ya que nosotros no buscamos la profundidad del yo, sino que buscamos la unión con Dios, la comunión con nuestros hermanos. Bueno, y como les comentaba, estas técnicas normalmente requieren que quien las practica se apague del mundo, apague su mundo sentimental, la imaginación, lo racional, y así perderse en el silencio de la nada. A veces se procura un estado alterado de conciencia que priva temporalmente al sujeto del uso pleno de su libertad, y en el fondo una oración que prescinda de la palabra de Dios y de la vida y el ejemplo de Jesucristo. Una oración que no es diálogo con el amado y compromiso en la caridad tiene poco lugar en la vida de este cristiano. Lo que se trata es de apagarse. No me importa dialogar con Dios, no me importa el compromiso de la caridad.
Lo que me importa es yo estar tranquilo en la nada. Por último, tenemos que resaltar el hecho de que los promotores de esta espiritualidad de New Age afirman la mayor parte de las veces que es absolutamente compatible con la doctrina y la fe de los católicos, algo que ya vimos que no lo es. Ya vimos por qué. Les voy a leer ahora un texto del Papa San Juan Pablo II respecto a la incompatibilidad que tiene el New Age con el Evangelio, con el catolicismo. Dice de la siguiente manera el Papa San Juan Pablo II: no debemos engañarnos pensando que ese movimiento, o sea el New Age, pueda llevar a una renovación de la religión. Es solamente un nuevo modo de practicar la gnosis, es decir, esa postura del espíritu que, en nombre de un profundo conocimiento de Dios, acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. La gnosis no ha desaparecido nunca del ámbito del cristianismo, sino que ha convivido siempre con él, a veces bajo la forma de corrientes filosóficas, más a menudo con modalidades religiosas o pararreligiosas, con una decidida, aunque a veces no declarada, divergencia con lo que es esencialmente cristiano. Muy bien, hagamos un resumen acerca de la incompatibilidad del New Age con el cristianismo. Una de ellas es que despersonaliza al Dios de la revelación cristiana. Desfigura a la persona de Jesucristo, desvirtúa su misión y ridiculiza su sacrificio redentor. Niega el evento irrepetible de su resurrección por la doctrina de la reencarnación. Vacía de su contenido a los conceptos cristianos de la creación y de la salvación. Rechaza la autoridad magisterial de la Iglesia y su forma institucional. Relativiza el contenido original, único e históricamente fundado del Evangelio. Deforma el lenguaje, dando un nuevo sentido a términos bíblicos y cristianos. Se apoya falsamente en los místicos cristianos y transforma el sentido de sus escritos. Diluye irremediablemente la práctica de la oración cristiana. Descarta la responsabilidad moral de la persona humana y niega la existencia del pecado. Desorienta a los niños y a los jóvenes en su formación religiosa y divide y explota económicamente a las familias cristianas. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar por el New Age, que no se nos presente como New Age, no lo esperen como que en la televisión digan, New Age, no. Pero ustedes ya van a saber identificar los mantras, el Tai Chi, el Reiki, el yoga, todas esas filosofías budistas no son compatibles. El tarot, las cartas astrales, todo ese pensamiento, la reencarnación, es New Age, hermanos. No lo acepten. Ustedes pueden verlo, pueden ver la televisión, pero ustedes ya van a poder discernir qué es y qué no es cristiano. Y esto nos da ahora a nosotros, ya que conocemos qué es el New Age y su implicación y por qué no es compatible con el catolicismo, con el cristianismo en general, ¿cuál es nuestra responsabilidad como católicos frente al New Age? Nosotros tenemos pues una responsabilidad para que el New Age no avance en nuestra comunidad, con nuestros hijos. Y voy a mencionarles algunas responsabilidades que son importantes que sigamos nosotros como católicos y que las tomemos. Una de ellas es informarnos y educarnos para comprender este fenómeno que es tan complejo y para poder discernir, para poder diferenciar entre lo que tiene de bueno o lo que es indiferente, lo que resulta incompatible con nuestra fe. Los educadores católicos y nosotros que somos padres de familia debemos vigilar esmeradamente el contacto que tienen nuestros hijos con estas ideas, ya sea porque se los enseñan en el colegio o porque los ven en algún programa. Tenemos nosotros entonces que explicarles claramente lo que ahí se dice, para que no crean todo lo que la televisión nos dice o en una revista, o cuando nos pregunten poderles contestar nosotros por qué es incompatible con nuestra creencia católica. También se invita a todos aquellos fieles que tienen capacidad de influir en la prensa, en medios de comunicación, de que difundan la información de la Iglesia acerca del New Age, que propongan también contenidos que sirvan para orientar y dar criterios del juicio cristiano frente a esta confusión que genera o engendra el New Age. Además, tenemos que estar prevenidos.
Los católicos debemos defender activamente nuestra fe y nuestros valores en la vida real, en la sociedad. Si algún amigo habla o dice y está fomentando el New Age, es nuestro deber como cristianos, como católicos, el hacerle ver el error a esa persona, mencionarle el por qué es un error, el por qué no es compatible con nuestra fe cristiana. ¿Se pueden molestar? Sí, yo sé que se pueden molestar. A mí me ha tocado muchas veces que la gente se molesta cuando les señalas, pero algo entra en su corazón, algo queda en su corazón de esa persona que es corregida. En ese momento quizás no lo agarre, no lo capte, pero algo entra en su corazón. En cuanto a nuestras parroquias, muchos de nosotros manejamos grupos dentro de la parroquia, ya sea coros, ya sea grupos de formación, de adoración. Todo eso nosotros tenemos en nuestras parroquias que ofrecer cursos, conferencias sobre estos temas de esta corriente, porque mucha gente no conoce y por eso se deja influenciar por falta de conocimiento. Y ahí es donde nosotros, que tenemos el conocimiento ya, tenemos que entrar a dar esos cursos, a instruir a la gente y prevenirlos contra el New Age. Para los sacerdotes, ellos tienen que revitalizar la predicación y tienen que devolverle esa fuerza querigmática capaz de estimular las conciencias de los hombres actuales. A menudo la gente es indiferente, yo lo puedo comprender, pero precisamente por eso es que hay que revitalizar esa predicación. Así pues, el punto de convergencia de todos los esfuerzos pastorales sigue siendo el anuncio de Cristo, Redentor del hombre. Dios te ama, Cristo ha venido por ti. De ahí la urgente necesidad de que esta predicación sea valiente, que tenga contacto con los problemas y las dudas reales de nuestro pueblo. No hay que tener miedo, igual para los sacerdotes, igual para nosotros los laicos. No tengamos miedo, seamos valientes, que Dios está con nosotros. Y Dios nos ha enviado a nosotros, nos tiene aquí en este curso, en estos temas, para que nosotros seamos instrumentos de Él. A veces duele, sí duele, pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos mande. Y en este caso es evangelizar, porque todo esto que estamos haciendo es una forma de evangelización, es poner el evangelio por encima del New Age, en este caso, en este tema. No tengamos miedo. Cabe aclarar, hermanos, que estos temas apologéticos, como por ejemplo en este caso el New Age, es un tema general. Quiere decir que no estamos profundizando demasiado en cada punto. Probablemente próximamente podamos ahondar en cada uno de los temas más despacito para que podamos comprender de dónde surge cada uno y cómo podamos defenderlo mejor. La idea general de este tema es que se conociera qué es el New Age, qué influencia tiene, por qué es incompatible con el cristianismo. Y así concluimos con este tema. Tengo que decirles mis fuentes: catholic.net, el cardenal Norberto Rivera, y también de catholic.net, Monseñor Raúl Versosa, quienes generaron, gracias a Dios, esta información que nos sirvió para exponer el día de hoy. Agradezco a todos ustedes, les mando bendiciones en el nombre del Señor y hagamos apologética.